Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla y hay muchas personas que nos ven en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica y les vamos a dar la bienvenida a través de un aplauso de gloria a Dios. Sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a hacer una oración para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio tan precioso que nos concedes de poder reunirnos, Señor, en tu nombre para abrir tu palabra, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos enseñe las verdades profundas de la profecía bíblica en este precioso estudio del libro del profeta Daniel, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Eres todo para mí, eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme.
Gracias, Señor, te damos, porque te entregaste para salvarnos. Amén. Amados, ¿cómo están? ¿Están listos para el estudio de Daniel capítulo 11? Uno de los capítulos más profundos y difíciles de la profecía bíblica. Así que tengan paciencia, pongan atención, tomen apuntes, vean los videos. Vamos a Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11. Hoy vamos a estudiar, si Dios nos permite, hasta el versículo 22, por ahí más o menos. Y vamos a repasar desde Daniel capítulo 11, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 22, ¿sí? Y vamos a intentar explicarlo. Ya en las clases anteriores hemos explicado bastante de esta profecía y hoy nos vamos a enfocar del versículo 10 en adelante, pero vamos a leerlo todo completo. Daniel 11, del 1 al 23 vamos a leer. Dice así: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad, le dice aquí el ángel a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará, y aun a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo, Daniel, es decir, de Israel, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino,
Pero en pocos días, ¿qué? Será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. ¿Le entendieron a la profecía de Daniel 11, hermanos? Bueno, no voy a explicar los primeros 9 versículos porque eso está en las clases anteriores. Vamos al versículo 10, por favor. A partir del versículo 10 vamos a intentar explicar versículo por versículo. Dice aquí en el versículo 10 que los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Vamos a ver si podemos poner el mapa genealógico de la dinastía de los Ptolemaicos y de los Seleucidas. Ahorita en un momentito la vamos a poner. Bueno, los hijos de aquel del versículo 10 se refieren a los hijos de Seleuco II Calínico, que era de la dinastía Seleucida. A este Seleuco II Calínico se le conocía como Seleuco el Barbudo. Y él comenzó a reinar cuando su madre Laódice I envenenó a su padre Antíoco II Teos. ¿Sí? Bueno, aquí en el versículo 10 se nos habla de los sucesores de este hombre, Seleuco II Calínico. Subrayen ahí en el versículo 10 donde dice los hijos de aquel. ¿Cuántos hijos tuvo este hombre Seleuco II Calínico? Ahí en el mapa genealógico, él se casó con Laódice II y tuvo solamente 2 hijos. Ahí están. Tuvo a Seleuco, le decían Seleuquito de chiquito, no es cierto. Seleuco III Soter Serauno, ¿sí? Ese fue uno de sus hijos. Y el otro hijo, ¿cómo se llamó? Antíoco III el Grande. Resulta que Seleuco II Calínico, ¿sí?, tuvo estos 2 hijos. Y de pronto, ¿qué creen que pasó con Seleuco II? Murió. ¿Y quién se quedó como su sucesor? El hijo mayor era Seleuco III Soter Serauno. Ahí está. Pero ¿qué creen que le pasó a este muchachito? A los 20 años se murió. Fue una campaña para conquistar algunas tierras de Oriente y uno de sus generales lo asesinó para quedarse él con el ejército, ¿sí? Entonces, ante la muerte de Seleuco III Soter, ¿quién era el heredero al trono? Pues su hermano menor. ¿Quién era su hermano menor? Antíoco III el Grande. Antíoco III el Grande. Ante esta realidad histórica vamos a leer otra vez el versículo 10 para ver si le entienden. Mas los hijos de aquel se airarán, es decir, Antíoco III el Grande y Seleuco III Soter, y reunirán una multitud de grandes ejércitos porque querían conquistar Egipto, y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Noten por favor que al principio del versículo 10 se habla de estos 2 hijos en plural. Se airarán, reunirán una multitud de grandes ejércitos, ¿sí? Ellos 2, pareciera que ellos 2 querían venir contra Egipto, pero de pronto el versículo 10 pasa singular y dice, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Pasa de plural a singular el hebreo. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué, Seleuco III, el hermano mayor, murió a los 20 años. Entonces el que vino en batalla contra los egipcios fue Antíoco III el Grande, su hermano, que fue quien heredó el trono. ¿Sí? ¿Hasta aquí le entendieron? Apunten los nombres ahí en su Biblia si gustan, hermanos, ¿sí? Ahí donde dice los hijos de aquel, pongan el árbol genealógico. Seleuco II Calínico el Barbudo tiene 2 hijos, Seleuco III y Antíoco III. A Seleuco lo matan en batalla a los 20 años y Antíoco III es el que queda heredando el trono y va en contra de los egipcios. ¿Sí? Acuérdense que son 2 reinos. Vamos a poner otra vez el árbol genealógico. El reino Seleucida en Siria y el reino Ptolemaico en Egipto. Y están en conflicto, se quieren conquistar el uno al otro, ¿sí?
aunque son de ascendencia griega los dos, pero estos dos reinos, allá hasta arriba dice dinastía tolemaica en Egipto y dinastía seleucida en Siria, están en conflicto, aunque son de la misma familia. Vamos al versículo 11. ¿Qué pasó después? ¿Qué dice la profecía? Versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur. ¿Quién era el rey del sur, hermanos? O el rey de Egipto. Cuando ustedes lean en esta profecía el rey del sur se refiere al rey de Egipto, porque Egipto está al sur de Siria. Entonces nos dice la profecía en el verso 11 que el rey del sur se enfurecería. ¿Quién era este rey del sur? Apunten su nombre. Era Ptolomeo con P, PT, Ptolomeo IV Filópator, así se llamaba este señor. Entonces Ptolomeo IV Filópator, al saber que Antíoco III el Grande quiere venir a conquistar Egipto, se enojó, hermanos, se molestó. Versículo 11. ¿Y qué dice? Se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. ¿Quién era el rey del norte? Antíoco III el Grande, ¿sí? Y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿En mano de quién? ¿Del rey del sur o del rey del norte? Bueno, la construcción en hebreo nos sugiere que es al rey del norte, que el rey del norte ganaría la batalla. Ahorita voy a aclarar esto. Bueno, muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta batalla, hermanos? ¿Cuándo ocurrió esta batalla? Esta batalla ocurrió en la región de Rafia. Lo voy a leer aquí, fíjense bien. El 22 de junio del año 217 a.C., Antíoco III el Grande se encontró con el ejército egipcio en Rafia. Así se llama la batalla de Rafia. Ustedes pueden buscarla en internet. En la actual frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. Allí se llevó a cabo una de las épicas batallas más grandes entre los Ptolomeos y los Seleucidas. El ejército egipcio fue dirigido por Ptolomeo IV Filópator, acompañado por su hermana esposa Arsínoe. Estaba casada con una señora llamada Arsínoe. El ejército de Ptolomeo IV Filópator de Egipto partió de Alejandría con sus efectivos 70,000 soldados, 5,000 soldados de a caballo y 73 elefantes. Imagínense. Y por otra parte, el rey de Siria, Antíoco III el Grande, concentró sus tropas, que también constaba de 70,000 soldados, 2,000 infantes, 6,000 soldados de a caballo y 102 elefantes. 102 elefantes. ¿Y quién ganó la batalla? Hace ratito yo dije que ganaron los del norte. Me equivoqué. Esta batalla de Rafia la ganó Egipto. La ganó Ptolomeo IV Filópator con todo su ejército y todos sus elefantes. Vamos a leer el versículo 11 para entenderle otra vez, a ver si así le entendemos. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, Ptolomeo IV, y peleará contra el rey del norte, contra Antíoco III el Grande, y pondrá en campaña gran multitud. Y toda aquella multitud, es decir, los ejércitos de Siria, de Antíoco III el Grande, fueron entregados en su mano. ¿Quién ganó la batalla? Ptolomeo IV, Filópator. Y esto fue escrito cientos de años antes de la batalla de Rafia, O sea que esta profecía se cumplió al pie de la letra, aunque es muy compleja, muy difícil, muchos personajes, pero Daniel alcanzó a ver todas estas batallas en su visión. Qué increíble. Estamos hablando del año 217 a.C. cuando ocurrió esta batalla, pero la profecía se escribió en el año 600, 600 a.C. Entonces Daniel lo está viendo con 400 años de anticipación estas batallas. ¿Y qué pasó después? ¿Alguien quiere saber qué pasó después? ¿O aquí ya la dejamos? Versículo 12. ¿Qué pasó en el verso 12? Y al llevarse él la multitud, es decir, al llevarse Ptolomeo IV Filópator, faraón de Egipto, sí, la multitud de soldados presos de los sirios, ¿qué le pasó a Ptolomeo IV Filópator? Se elevó su corazón, o sea, se ensoberbeció y derribó a muchos millares, mas no prevaleció. Esta expresión de que se elevó su corazón nos deja saber que Ptolomeo IV Filópator, faraón o rey de Egipto, era un hombre soberbio, era un hombre indolente, era un hombre perverso, era un hombre inmoral, porque de hecho se había casado con su propia hermana, Arsínoe tercera. Entonces era una familia de mucha inmoralidad, de mucho pecado. Y además este hombre, Ptolomeo IV Filópator,
era amante de las artes, del teatro, ¿sí?, de la música. No le interesaba la guerra. Y aunque ganó esta batalla, mostró mucha indolencia porque no guardó el territorio que había ya conquistado, sino que él salió a batalla, le ganó a Antíoco III el Grande y después se regresó a Egipto y dijo: ya le gané, no hay ningún problema, que siga la música, que siga el teatro, que sigan las artes, ya no me interesa salir a batallas. ¿Y qué creen que le pasó? Versículo 13. Y el rey del norte, ¿quién es el rey del norte? Antíoco III el Grande, apúntenlo. El rey del norte, ¿qué hizo? ¿Se fue a su casa y se rindió? No. ¿Qué hizo? Volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Qué hizo Antíoco III el Grande? Se fue a su tierra, a Siria, y logró unir un ejército mucho más grande que el anterior para regresar a conquistar Egipto. ¿Ya le entendieron? Una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Versículo 14, hermanos, 14. En aquellos tiempos, querido Daniel, se levantarán muchos contra el rey del sur, apoyando a Antíoco III el Grande. Luego dice: hombres turbulentos de tu pueblo, Daniel, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Entonces, cuando Antíoco III el Grande, que conquistó una gran cantidad de territorio, comienza a levantarse otra vez en campaña contra Ptolomeo, contra Egipto, reúne un gran ejército, incluidos hombres de Israel, de la santa ciudad de Jerusalén. Eran hombres turbulentos del pueblo de Daniel, versículo 14. Y estos hombres turbulentos eran judíos. Era una revuelta de judíos en contra de Egipto, ¿sí? Y luego dice al final de la profecía: pero ellos caerán. O sea, los ejércitos de este hombre, de Antíoco III, al final caerían ese tipo de personas. Bueno, ¿le entendieron el versículo 13 y 14? ¿O lo repito? Vamos al versículo 15. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo Antíoco III el Grande? Vendrá pues, versículo 15, el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Antíoco III el Grande. Y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Cuando los ejércitos de Antíoco III el Grande entran a Egipto, comienzan a conquistar toda esa tierra de Egipto. ¿Quién está al norte de Egipto, hermano? Está la península del Sinaí. Y arribita de la península del Sinaí, ¿qué hay? La franja de Gaza. Y arribita de la franja de Gaza, ¿quién está? Israel. Esto es muy importante, porque aquí vemos cómo Antíoco III el Grande y los sirios toman control de Tierra Santa. Conquistan la tierra de Israel. Versículo 16. ¿Qué dice el 16? Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿Sí? En el versículo 15 entonces se profetiza que Antíoco III el Grande terminaría por conquistar al imperio egipcio y la tierra de Israel. Y esta victoria resultó en la ocupación siria de todo el territorio de Israel y la franja de Gaza. La alusión que vemos a las fuerzas del sur que no podrían sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir, nos habla del intento fallido de 3 líderes egipcios que quisieron enfrentarse a este hombre. Apunten los nombres de estos 3 líderes egipcios, por favor. Estos 3 líderes fueron Eropas, Menacles y Damoyenus. Así se llaman: Eropas, Menacles y Damoyenus. Estos 3 líderes egipcios quisieron enfrentarse en contra de Antíoco III el Grande. Antes de ellos, el general, digamos, del imperio egipcio se llamaba Scopas, con S, Scopas.
Escopas había perdido la batalla contra Antíoco III el Grande. Antíoco III había venido, los había conquistado, había tomado preso a Escopas, y después en el versículo 15 y 16 se nos dice que estos valientes de Egipto quisieron recuperar el territorio, quisieron combatir en contra de Antíoco, pero ya no lo lograron. Quisieron incluso liberar a su general Escopas, pero no lo lograron. Vamos al versículo 17, por favor. Vamos al 17. ¿Qué dice? Afirmará luego su rostro. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Antíoco III el Grande, que está conquistando Israel y la Franja de Gaza y Egipto, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. ¿Con quién? Con Egipto. Hará convenios con Ptolomeo IV Filópator. Y ahorita vamos a ver qué convenios son estos. Versículo 17, al final le dice, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Fíjense lo que pasó. A ver, estamos hablando de una batalla entre los Seleucidas con Antíoco III el Grande contra los egipcios, comandados por Ptolomeo IV Filópator, el que le gustaba la música y las artes. Es un pleitazo entre los dos. Entonces, Antíoco avanza con su ejército, conquista la tierra de Israel, recluta algunos soldados judíos rebeldes, avanza hacia la Franja de Gaza, avanza hacia el Sinaí y comienza a querer entrar a Egipto. Pero, paréntesis, había un imperio más grande que estos dos, de los Seleucidas y de los Ptolomeos, que ya estaba surgiendo. ¿Cuál era ese imperio? El imperio romano. Se les venía encima, hermanos. Resulta que Antíoco III el Grande no pudo entrar tan fácilmente a Egipto. No se le facilitó la entrada a Egipto. Y por otra parte ya venían los romanos que lo tenían amenazado por el norte. Entonces, ¿qué hizo este hombre Antíoco III el Grande? Tiene una mente muy brillante, muy grande, porque se llama el Grande. Dijo, mejor voy a hacer una alianza con Egipto. Entonces, en vez de conquistarlos con mis caballos y con mis elefantes, vamos a hacer una alianza. ¿Y qué creen que hizo? Él tenía una hijita que tuvo con su esposa Laódice III. ¿Cómo se llamaba su hijita? Cleopatra I. Y le dijo, Cleopatra, vente, mijita. Mira, vamos a hacer una alianza con Ptolomeo IV Filópator, porque él está muy distraído ahí con su música y con sus obras de teatro, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué te parece si yo hablo con él y tú te casas con el hijo de Ptolomeo IV, que se llama Ptolomeo V Epífanes? Está jovencito todavía, tú también estás jovencita, mijita, tiene como 16, 18 años. ¿Por qué no vas? Hacemos esta alianza con Egipto, en vez de enviarles nuestros elefantes y nuestro ejército y que hayan muertos, mejor vas y entonces lo convences de que se rindan. Porque tú estás de mi lado, ¿verdad, mijita? Y tú y yo vamos a estar en contacto, y ya cuando estés casada con él lo traicionamos y entramos y conquistamos a los egipcios, mijita. ¿Y Cleopatra qué creen que le dijo a su papá? Sí, papi, claro que sí. Esa es la alianza del versículo 17. Vean el versículo 17 hasta el final, dice, le dará una hija de mujeres. ¿Quién es esta hija de mujeres? Cleopatra I de Egipto. ¿Para qué? Para destruirle, para destruir a los egipcios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta alianza, con este plan perverso de Antíoco III el Grande? No permanecerá ni tendrá éxito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dice la historia? Vamos a poner el mapa genealógico para explicárselos un poquito más fácil. Cuando Cleopatra I de Egipto llega a Egipto, se casa con el hijo de Ptolomeo IV Filópator, que estaba muy entretenido con su música. Y entonces el hijo de Ptolomeo IV Filópator se llamaba Ptolomeo V Epífanes. Está ahí hasta abajo, no sé si lo alcanzan a ver. En la penúltima línea dice Cleopatra I de Egipto. ¿Ya la vieron? ¿De quién era hijita Cleopatra? De Antíoco III el Grande y de Laódice. ¿Ya vieron? Tenía dos hermanitos Cleopatra, ¿ya los vieron? Seleuco IV Filópator, y tenía otro hermanito tremendo que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Eran hermanos. Entonces el papá, Antíoco III el Grande, le dice, mijita, vete a Egipto. Se va a Egipto, Cleopatra se casa con Ptolomeo V Epífanes. ¿Ya lo vieron? Pero ¿qué creen?
Se enamora tanto de él que termina por traicionar a su padre Antíoco III el Grande. Y cuando su papá le dice: mijita, vamos a traicionarlos, ella le dice: ¿qué crees, papá? Yo ya soy emperatriz de Egipto, ya no vas a conquistarnos. Yo me siento ya más egipcia que siria, así que te traiciono, papá. Es una historia de traiciones, de muertes y de asesinatos toda esta. Por esa razón, al final del versículo 17, vamos a leer el 17, ahora le van a entender mejor, dice: afirmará luego su rostro, Antíoco III el Grande, para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel, es decir, con Ptolomeo IV Filópator, con los egipcios, hará un convenio, le dará su hija de mujeres para destruirle, pero fracasará, no permanecerá, ni tendrá éxito. Entonces nunca pudo conquistar Egipto. No pudo con los egipcios, su propia hija lo traicionó. ¿Y quieren saber lo que pasó después? Versículo 18, ahí sigue la historia. ¿Qué dice el verso 18? Volverá después su rostro a las costas. ¿De quién está hablando? Como no pudo conquistar Egipto, ¿de quién está hablando? De Antíoco III el Grande, apúntenlo. Antíoco III el Grande, como no pudo conquistar Egipto, volverá su rostro a las costas, es decir, se regresaría a su tierra para volver a expandir su territorio y tomará muchas costas, dice ahí. ¿Y qué dice la profecía 400 años antes de todo esto? Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Te los voy a explicar. Estos versículos profetizan los problemas militares de Antíoco III el Grande. Comenzó a tener muchos problemas militares. Como no pudo conquistar Egipto, su propia hija lo traiciona, se va a las ciudades costeras. Comienza a conquistar la ciudad de Tiro, la ciudad de Sidón, la Cesarea Marítima, donde estuvimos hace unos días. Todo eso lo conquista, las ciudades de las costas. Pero de pronto se le atraviesa, versículo 18, un príncipe. ¿Ya lo vieron? Mas un príncipe hará cesar su afrenta. Alguien le iba a parar su maquinaria militar a Antíoco III el Grande. ¿Quién es ese príncipe que hizo cesar su afrenta? Apúntenlo. Fue el cónsul romano Lucius Scipio Asiaticus, así como suena. Lucius Scipio con S-C-I-P-I-O, Lucius Scipius Asiaticus, o en español Lucio Escipión Asiático. ¿Okay? Este era un cónsul romano. ¿Se acuerdan que les dije que el imperio romano ya se les venía encima a los eleusidas? Bueno, este príncipe se refería o se refiere a un cónsul romano. Y esta afrenta que se menciona en el versículo 18, apunten ahí o subrayen la palabra afrenta, es una profecía impresionante de la Biblia. Porque ¿qué significa la palabra afrenta? Significa insolencia o insulto. ¿Sí? Esto profetiza que Antíoco III el Grande era un hombre insolente y que insultó a los romanos. Esa es la profecía. Y la historia nos confirma que Antíoco III el Grande tuvo un encuentro con los embajadores romanos en una ciudad llamada Lisímaca, allá en el Asia Menor. Los romanos enviaron a sus embajadores, le dijeron: ¿sabes qué? Antíoco III el Grande, ya vamos a parar la guerra. Mejor vamos a negociar, mira, danos tus tierras. ¿Sí? Nosotros te vamos a dar algo para que sobrevivas, vamos a negociar. Y le enviaron estos embajadores, ¿verdad?, romanos, y se sentaron en una mesa. ¿Y qué creen que les dijo Antíoco III el Grande? ¿Saben qué les dijo? Esto está en la historia, ¿eh? Les dijo: los romanos no tienen nada que hacer en mi territorio, no tienen nada que hacer en Asia, y yo jamás los obedeceré. Eso está registrado en la historia. Eso que acabo de describir está descrito en la palabra afrenta en el versículo 18. Vamos a volverlo a leer. Volverá después su rostro a las costas, ya se los expliqué, tomará muchas, mas un príncipe, que fue Lucius Scipius Asiaticus,
hará cesar sus insultos y sus afrentas, y aún hará volver sobre él su oprobio, es decir, sería conquistado Antíoco III el Grande. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Les voy a leer un comentario del teólogo John Balbord, que tiene un libro excelente de Daniel, ¿sí? Pongan mucha atención, abro comillas. La derrota de Antíoco III el Grande se produjo de la siguiente manera, 2 puntos. Habiendo sostenido con éxito su conquista contra Egipto, al derrotar a Escopas, Antíoco dirigió su atención a la amenaza del oeste e intentó igualar las conquistas de Alejandro Magno conquistando Grecia. Fíjense, conquistó Grecia, pero fue notablemente infructuoso, siendo derrotado en el año, apúntelo, 191 a.C. en las batallas de las Termófilas al norte de Atenas, y en otra batalla en el año 189 a.C. en las batallas de Magnesia en el río Meandro al sureste de Éfeso por soldados de Roma y Pérgamo bajo el liderazgo del general romano Lucius Escipius Asiaticus. Entonces, estos hechos de la historia cumplen perfectamente bien y encajan perfectamente bien con la profecía bíblica 400 años antes de estos eventos de Daniel 11, 18 y 19. Aplausos al Señor. O sea, digo, era en sentido figurado el aplauso, qué bueno que sí se lo dieron, pero, o sea, esto es maravilloso para que ustedes me entiendan. Yo sé que no estamos familiarizados con la historia y la historia de los griegos y los ptolomeos y los asiáticos y los egipcios y se nos funden todos los fusibles. Pero lo poco o mucho que podamos comprender de esta profecía nos asombra, porque se confirma al pie de la letra todo lo que está escrito en esta profecía. Impresionante. ¿Quieren saber lo que pasó después? O ya, hasta aquí ya se nos fundieron todos los fusibles que teníamos. Versículo 20, todavía tenemos un poquito de tiempo. Versículo 20. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 20? Ya derrotaron a Antíoco III el Grande, ¿verdad? Ya lo derrotó el general romano que les acabo de describir. ¿Qué pasó después? Verso 20. Y se levantará en su lugar, ¿en lugar de quién, hermanos? En lugar de Antíoco III el Grande, uno que hará pasar un cobrador de impuestos o de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Bueno, vamos a intentar explicar el dificilísimo versículo 20, porque honestamente está muy difícil. Cuando muere Antíoco III el Grande, derrotado por el general romano Escipius Asiaticus, ¿quién le sucedió en su trono? Vamos a nuestro mapa genealógico, por favor, otra vez. A ver, vamos a ver. Ok. Estamos acá viendo la historia de Antíoco III el Grande, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Antíoco III el Grande, ahí está 3 filas arriba, de la parte inferior. ¿Ya lo vieron? Antíoco III el Grande. ¿Con quién se casó Antíoco III el Grande, hermanos? Con la Odisea III, muy bien. ¿Cuántos hijos tuvo o tuvieron? 3. ¿Cómo se llamaba la niña? Cleopatra I de Egipto, la que lo traicionó, ¿se acuerdan? Esa era tremenda, esa Cleopatra. ¿Con quién se casó Cleopatrita? Con Ptolomeo V Epífanes de Egipto. Muy bien, esa se fue a vivir a Egipto, que Dios la bendiga. Pero tenía otros 2 hijos. ¿Cómo se llamaba su otro hijo? Seleuco IV Filópator y el otro Antíoco IV Epífanes, ¿verdad? Sus 2 hijitos. ¿Quién era el mayor de los 2? Seleuco IV Filópator. ¿Quién era el heredero al trono entonces? Seleuco IV Filópator. Antíoco no tenía nada que hacer, porque Seleuco era el hijo mayor. La niña ya se había ido a Egipto. ¿Sí me siguen? Bueno, entonces el que lo sucedió en el trono a Antíoco III el Grande cuando muere fue su hijo mayor, Seleuco IV Filópator. Apúntenlo ahí en su Biblia en el versículo 20. Se levantará en su lugar, ¿quién? Seleuco, ¿qué? IV Filópator. Apúntenlo, ¿sí? Se levantará en su lugar su hijo, en otras palabras. ¿Y qué hizo este hombre Seleuco IV Filópator? Vamos a ver lo que hizo. Dice aquí en el versículo 20 que haría pasar un cobrador de impuestos para la gloria del reino.
O sea, mandaría un cobrador de impuestos a todo el imperio sirio, ¿sí? O Seleucida. ¿Por qué mandó a este cobrador de impuestos a elevar la tasa de impuestos en todo el territorio? ¿Saben por qué? Porque los romanos se les venían encima. Ya los habían empezado a conquistar. Ya habían perdido varias batallas. Su padre de este muchacho perdió muchas batallas, las Termófilas, las que les acabo de explicar. Entonces Roma comenzó a pedirles ¿qué? Dinero, impuestos. ¿Ya le entendieron? Bueno, les voy a leer aquí un poquito. A la muerte de Antíoco III el Grande, entonces le sucedió en el trono su hijo, Seleuco IV Filópator. Y se profetiza que este sería un rey opresor que elevaría los impuestos, especialmente en la tierra de Israel. Porque acuérdense que el papá de ellos ya había conquistado la Franja de Gaza e Israel. Estaba bajo el dominio sirio Israel. Entonces, debido a las amenazas del imperio romano, Seleuco IV Filópator, ahí el que aparece en el versículo 20, estaba obligado a pagarle a Roma 1000 talentos anuales de impuestos, que era un dineral, hermanos, en oro. Entonces, para poder recaudar semejante cantidad de dinero, Seleuco IV Filópator se vio obligado a incrementar la tasa de impuestos en todo su dominio, incluido especialmente Israel. Ya traían algo contra los judíos. Ya los traían en el ojo. Los egipcios hasta cierto punto los habían protegido a los judíos, pero ahora este Seleuco, ¿verdad? Cuarto Filópator, se viene encima para cobrarles impuestos. Ahora, vean el versículo 20 otra vez con atención. Dice, se levantará en su lugar uno. ¿Quién es este uno? Seleuco Cuarto Filópator, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer? Que hará pasar un cobrador de tributos. O sea, él no iba a ir a cobrar los impuestos, iba a enviar a su secretario de Hacienda. ¿Ya le entendieron? Los libros de historia nos enseñan con todo detalle que el secretario de Hacienda de Seleuco IV Filópator era un tal Heliodoro. Apúntenlo. El cobrador de tributos del versículo 20 se llamaba Heliodoro y está descrito con todo detalle. ¿Saben dónde? En el segundo libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo o deuterocanónico que la iglesia no acepta como libro inspirado, pero que es la historia de Israel en los 400 años de silencio, desde el año 400 antes de Cristo hasta el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Pues la Biblia se cierra. Malaquías, Zacarías, los últimos profetas de la Biblia, año 400 antes de Cristo, y se acabó. ¿Y qué pasó esos 400 años? Todo esto que estamos viendo. Y además se describe en el libro de los Macabeos. Entonces, ay, pastor, ¿cómo menciona usted el libro de los Macabeos si no está en la Biblia? Porque es un libro histórico de lo que pasó en la tierra de Israel. Bueno, me voy a permitir leerles el segundo libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo del 1 al 13, en la Biblia Siglo de Oro, que es una Biblia de la tradición católica romana que incluye los deuterocanónicos, para que ustedes entiendan el versículo 20 de Daniel capítulo 11. Vamos a leerlo un poquito. Miren lo que dice, se van a sorprender. Segundo libro de Macabeos, capítulo 3, versículo 1 dice: cuando la ciudad santa, ¿cuál es la ciudad santa? Jerusalén, hermanos, Jerusalén. Cuando la ciudad santa estaba en completa paz y se guardaba aún muy bien la ley, recuerden, estamos hablando del año 170 antes de Cristo. Gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote de esos años? Onías, muy bien, apúntenlos. Y del aborrecimiento que él tenía a la iniquidad y a la maldad, aconteció que hasta los mismos reyes honraban el lugar, es decir, el lugar santo, el lugar de adoración, y le daban renombre al templo con magníficos regalos. Había templo en Jerusalén. ¿Cuál era el templo que había en Jerusalén? El que había reconstruido Zorobabel por allá unos 150, 200 años antes. Era un templo muy sencillo en Jerusalén. Dice aquí que los reyes traían regalos, versículo 3. Tanto que Seleuco, rey de Asia, ¿quién es ese Seleuco? Seleuco IV Filópator, del cual estamos hablando. Seleuco pagó en sus rentas todos los gastos correspondientes al servicio de los sacrificios. O sea, el mismo Seleuco IV Filópator mandaba dinero al templo de Jerusalén en aquellos años. Increíble. Versículo 4, aquí viene el veneno diabólico. Escuchen.
Pero un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, procuraba hacer males en la ciudad de Jerusalén, aunque el sumo sacerdote Onías lo resistía. Así que cuando él vio que no podía vencer a Onías, se fue ante Apolonio, hijo de Tarseas, que en aquel tiempo era gobernador de Celesiria y de Fenicia, y le informó que el tesoro de Jerusalén estaba lleno de una gran cantidad de dinero, grandes cantidades de oro y de monedas que aún no pertenecían a los gastos de los sacrificios, y que este dinero era incontable, y que todo esto podía llegar a caer bajo el poder del rey. O sea, este perverso hombre, Simón de la tribu de Benjamín, se fue con uno de los cercanos a Seleuco IV Filópator, un gobernador. Le dice: ¿sabes qué? Dile al rey Seleuco que aquí en Jerusalén son millonarios, y que el sacerdote Onías tiene lleno de oro y de plata y de tesoros la casa de Jehová, y que esos tesoros pueden ser del rey. Qué perverso, ¿verdad? Versículo 7. Después que Apolonio habló al rey acerca del dinero que se le había sido revelado, el rey escogió a Heliodoro. ¿Quién era Heliodoro? Se los acabo de decir. ¿Quién era? El secretario de Hacienda, el que mandó el rey Seleuco a cobrar impuestos. Bueno, el rey escogió a Heliodoro, que estaba a cargo de sus asuntos, y lo envió con la orden de traerse todo el dinero del templo. O sea, dejarlos en la miseria a los judíos. Versículo 8. Heliodoro marchó con el pretexto de recorrer las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en verdad su intención era poner en ejecución el propósito del rey. Cuando llegó a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote Onías, a quien le comunicó la noticia que se le había dado con relación con el dinero, aclarándole que esa era la verdadera causa por la que había venido. Entonces el sumo sacerdote le mostró los depósitos que eran para la provisión de las viudas, de los desamparados, de los huérfanos y de los sacrificios del templo, ¿sí? Pero que parte de aquel dinero era de Hircano, hijo de Tobías, hombre de gran autoridad, que no era como el impío Simón, etcétera. Le explicó, por favor, que no se llevara el dinero, que era dinero del Señor, que era dinero del templo, de los pobres, para los sacrificios. ¿Y qué hizo Heliodoro? Versículo 13. Pero Heliodoro, por la orden que tenía del rey Seleuco, decía que de todas maneras el dinero tenía que ser llevado al tesoro del rey. Y se llevó todo el dinero de Jerusalén, hermanos, y los dejó en la miseria. Regrésense al versículo 20, a ver si le entienden ya un poquito más. Después de esta información histórica, ¿qué dice el verso 20? Se levantará en su lugar, en lugar de Antíoco III el Grande, su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Seleuco IV Filópator. Y levantará uno que será un cobrador de tributos para la gloria del reino Seleucida. Pero ¿qué dice después la profecía? Pero en pocos días, hermanos, ¿qué? Será quebrantado. ¿Quién? ¿El rey o el cobrador de impuestos? El rey. Está hablando del rey, de Seleuco IV, aunque no en ira ni en batalla. La Biblia profetiza que Seleuco IV Filópator moriría, pero no en batalla. ¿Saben cómo fue la muerte misteriosa, dice la historia, de Seleuco IV Filópator? Resulta que de repente estaba en su palacio, le llevaron de comer y le llevaron de beber, y se comió la comida y se empezó a sentir mal. Empezó a toser y se cayó muerto. Lo envenenaron. ¿Quién lo habrá envenenado, hermanos? ¿Alguna pista? No, Cleopatra está en Egipto. Nosotros estamos ahorita en Siria. No. ¿Quién lo habrá envenenado? ¿Su hermano? No, su hermano estaba en otro lugar. ¿Quién traía el dinero, hermanos? Heliodoro. Heliodoro compró a los soldados en el camino de regreso de Jerusalén a Siria. Los compró, traicionó al rey y lo mandó a envenenar y lo mató. Les dije que eran puras historias telenovelescas impresionantes. Murió. Vamos a poner el mapa, ya vamos a terminar esta clase. Vamos a poner el mapa. Fíjense bien. ¿Dónde anda Cleopatra? En Egipto, casada, traicionó a su papá, la niña. Anda en Egipto, ¿verdad? ¿Dónde anda Antíoco III el Grande? ¿Dónde está? Ya se murió, ya falleció. ¿Quién se quedó como heredero del trono? Seleuco IV Filópator. ¿Y qué hizo el angelito? Mandó
cobrar impuestos a toda la tierra de Israel con su supersecretario particular, Heliodoro. ¿Y qué hizo Heliodoro? Lo asesina. ¿Quién queda como heredero al trono, hermanos? Hagan una risa así. ¿Quién se quedó como heredero al trono? Bueno, espérense tantito, porque Seleuco IV Filópator, ahí está mal el mapa, hay que corregirlo, pero Seleuco IV Filópator, quiero platicarles que tenía una esposa, hermanos, que se llamaba Laódice IV y que tuvo 3 hijos. Mira, pongan el mapa, por favor. ¿Cómo se llamaban los hijitos de Seleuco IV Filópator? Antioquito, Demetrio y Laódice de Siria. ¿Quiénes eran los herederos naturales al trono? Demetrio o Antíoco o Demetrio. Pero Antíoco estaba preso en Roma. Roma lo había capturado como rehén y estaba en Roma. Quedaba Demetrio. Demetrio era un bebé de meses. ¿Quién queda? Laódice. No, las mujeres no pueden ser herederas al trono. Entonces el hermano de Seleuco IV era el único que podía ser el heredero al trono, Seleucida. ¿Ya le entendieron? Quiero explicarles algo antes de terminar. Déjame el mapa. Toda esta profecía desde Ptolomeo, Sóter y Berenice y todo esto que ya explicamos en los versículos anteriores, el clímax de la profecía es Antíoco IV Epífanes. Apúntenlo. Todo esto que expliqué es para llegar al clímax, al ascenso al trono de Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque Antíoco IV Epífanes es una prefiguración del futuro anticristo que está a punto de gobernar el planeta Tierra. Y vamos a terminar, ya no vamos a explicar a detalle, pero lo vamos a leer nada más, el versículo 21 al 23. Y la próxima clase vamos a iniciar una serie nueva que se titulará ¿Cómo será el futuro anticristo? Y ahí abran sus oídos. Vamos a terminar con el verso 21. Después de la muerte de Seleuco IV Filópator, envenenado por su comandante de hacienda Heliodoro, ¿qué dice el verso 21? Y le sucederá ¿en su lugar de quién? De Seleuco IV, un hombre despreciable. ¿Quién? Antíoco IV Epífanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea, todo mundo lo va a querer, va a engañar a todo mundo, va a ser un hombre perverso, maligno, ¿sí? Traidor, y va a tomar el trono. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Eso lo vamos a explicar la semana que entra, espérense. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Eso lo vamos a analizar con mucho detalle la próxima semana en nuestra serie ¿Cómo será el futuro anticristo? Entonces toda esta profecía tiene que ver con el surgimiento de Antíoco IV Epífanes. Y del versículo 21 hasta por ahí del versículo 35 vamos a analizar el carácter, la psicología, la forma de pensar de Antíoco IV Epífanes, porque su carácter, su forma de pensar, sus tradiciones, su maldición que hizo en Jerusalén, todo esto va a ser el mismo carácter, la misma psicología, la misma forma de pensar del futuro anticristo. Así como era Elías, ¿se acuerdan? Y de la misma forma era Juan el Bautista, se vestían igual, hablaban igual, tenían el mismo llamado, tenían un perfil muy parecido, Elías el profeta y Juan el Bautista. De la misma forma aquí, Antíoco IV Epífanes anuncia el surgimiento del anticristo. Van a ser igualitos. Y después, a partir del verso 36 y hacia el final de la profecía al 45, la Biblia habla ya muy claramente del futuro anticristo. ¿Le entendieron a la profecía, hermanos? Heliodoro, Antíoco IV Epífanes, llega, toma el trono, manda asesinar al bebito de meses, que era el heredero verdadero al trono, el genuino, toma el trono a la mala, ¿sí? Y después le dice a Heliodoro, vente para acá, come on,
come here. Y lo asesinó desde luego, en venganza por lo que había hecho Heliodoro. Bueno, esta historia bíblica nos deja dos lecciones muy grandes. Con esto terminamos. Número uno, la profecía bíblica es ciertísima. El Dios de Israel es verdadero y todo lo que está aquí en su palabra es verdadero y se cumplió al pie de la letra de forma maravillosa. Daniel 11 no contiene un solo nombre, ni uno. Nunca se menciona Antíoco III, Cleopatra. No tiene ningún nombre. Pero todos los eventos descritos tienen implícitos todos los nombres que estamos estudiando. Y esto tú lo puedes ver en la biblioteca, la librería británica, puedes ir a la fuente que tú quieras de historia extrabíblica, todo eso es cierto en la historia y estaba aquí en la Biblia antes. Y lección número 2, es una historia de traiciones, mentiras y pecados, porque la raza humana está muerta en sus delitos y pecados. Todos estos personajes eran terribles, hermanos. ¿Qué aprendemos nosotros? Que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador vendrá muy pronto y reinará otra vez desde la preciosísima ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Que Jerusalén sea la ciudad de la paz. Los que acabamos de regresar de Israel nos dimos cuenta que Jerusalén está dividida en 4 cuadrantes. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuáles eran los 4 cuadrantes? El cuadrante judío, el cuadrante católico romano, el cuadrante musulmán y el cuadrante armenio. Y esos 4 cuadrantes están en tensión constante. Un judío no puede pasar al cuadrante musulmán ni un musulmán al cuadrante judío, y un católico no lo dejan entrar al Aqsa, que es la mezquita de los musulmanes, ni un musulmán va a venir al Muro de los Lamentos. Hay una tensión así que en cualquier momento explota Jerusalén, ¿no? Pero se llama Jerusalén, la ciudad de la paz. Jerú, Shalom. Shalom es paz y Jerush es ciudad. Jerú, Shalom, Jerusalén, la ciudad de la paz. ¿Cuál paz? Pero el Mesías va a venir a establecer la paz ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por esta profecía sorprendente, maravillosa, extraordinaria de Daniel capítulo 11. Señor, ayuda a nuestro entendimiento, danos hambre de estudiar estas profecías. Para muchos son muy pesadas o nos da pereza estudiar historia antigua, Señor. Pero aquí está en tu palabra, Señor, y por eso es interesante para nosotros, porque confirmamos una vez más que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendice a todos los discípulos que siguen este estudio bíblico de profecía, bendice sus familias y danos sabiduría para comprender los siguientes versículos para terminar el capítulo 11, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso de gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.